Hermanos, los invito a que abran sus Biblias y las tengan allí abiertas en Juan 15, versículos del 18 al 25. Qué rico estar entre ustedes nuevamente. Llegamos hace 8 días, como mi papá lo anunció ahora. Es una bendición para nosotros poder no solo venir a visitar a nuestra familia, sino también venir a visitar nuestra familia en la fe, ver todos estos cambios. Que el Señor los bendiga como iglesia y nos permita, como iglesia global que somos, seguir creciendo y seguir buscando el extendimiento del reino. Mientras que tienen sus Biblias ahí, ya ustedes leyeron este texto, entonces no lo vamos a volver a leer. Yo le invito a que comparta con la persona que tiene al lado una preguntita. La pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido el mayor matoneo que ha vivido por causa de Cristo? ¿Entienden la palabra matoneo o bullying, cierto? Ha estado muy de moda en nuestros tiempos. ¿Cuál ha sido el sufrimiento más grande, el matoneo o bullying más grande que usted ha vivido por causa de Cristo? No por otra cosa, por causa de Cristo. Compártala por favor con la persona que tiene al lado. Muy bien. Espero que ya hayan compartido. Espero que hayan compartido la pregunta, no que se hayan aprovechado para desatrasarse de la novela o otras cosas. Esta misma pregunta, ¿cuál fue el mayor matoneo que ha vivido usted por causa de Cristo? Se le hicieron 3 personajes de la vida real en Estados Unidos. El pastor que lanzó la pregunta, un norteamericano, cristiano de toda la vida, dijo: el mayor matoneo que yo he vivido por causa de Cristo es que en la universidad, cuando era joven, mis amigos me rechazaran, que no me invitaran a algunas celebraciones sociales y otro tipo de cosas. El segundo personaje que estaba siendo interrogado, allí en una conversación de amigos con una comida, en la tranquilidad de los Estados Unidos, el segundo personaje, un colombiano, profesor mío de más o menos 60 años, dijo: el matoneo más grande que yo viví por causa de Cristo lo viví cuando era niño. Cuando me convertí al cristianismo, los amiguitos míos de la escuela, incitados por sus padres, me tiraban piedras cuando iba para la iglesia, me gritaban evangélico, aleluya. Eran católicos. El tercer personaje, un pakistaní, con lágrimas en los ojos, les dijo: el bullying más grande que yo he vivido por causa de Cristo es el siguiente. Una vez, mientras yo viajaba fuera de mi país, de Pakistán, por motivos de trabajo, recibí una llamada que me invitaría a volver de inmediato a mi casa en Pakistán. Cuando llegué, encontré toda mi casa incendiada. Me entregaron los cadáveres de 2 de mis hijos y de mi esposa. Y tuve que llegar hasta el hospital para encontrar a mis otros 2 hijos totalmente quemados. El personaje se llamaba Ayú, que traducido al español es Job. Con lágrimas en los ojos, los 3 reconocieron que ninguno había vivido lo que Ayú, este pakistaní, había vivido por causa de Cristo en manos de los extremistas islámicos. Yo hoy, cuando pregunto esto y cuando leo este texto,
Parto de la presuposición de que ninguno de nosotros ha vivido o ha pensado siquiera vivir una situación similar a la de Ayú. Me explico. ¿Cuántos de ustedes, cuando salen de su casa los domingos por la mañana, llegan acá atemorizados pensando en que de pronto un soldado del Estado venga y les tenga cerrado el local, el sitio donde se reúnen? ¿Cuántos de ustedes vienen con sus Biblias escondidas, no por vergüenza, sino porque saben que de pronto, si los pillan con una Biblia, los pueden encarcelar? Si alguien, por favor, levante la mano con toda tranquilidad, y créame, estoy casi totalmente seguro que es la excepción en este lugar. ¿Cuántos de ustedes salen todas las mañanas de su casa asustados pensando en que posiblemente al regresar van a encontrar su casa incendiada por un grupo extremista que se opone a la fe cristiana? ¿Hay alguno que viva esto? Cuando yo me enfrento a esto, me hago la pregunta: si Jesús hoy viniera a enseñarnos el mismo texto, viniera a decirnos palabras similares a las que les dijo a sus discípulos, ¿qué nos diría hoy? ¿Qué nos diría hoy? Porque Jesús está advirtiéndole a sus discípulos, está advirtiéndoles: por causa de mi nombre, ustedes sufrirán persecución, los echarán de las sinagogas. Cualquiera que los mate a ustedes pensará que le está haciendo un favor al mismo Dios. ¿Qué nos diría hoy a nosotros Jesús? Piénsenlo por un momento, porque la realidad es que el texto que nosotros leímos ahora y que vamos a estar estudiando esta mañana no dice: los van a juzgar, los van a hacer bullying, los van a perseguir por causa de la bulla. No dice: los van a perseguir por causa del mal testimonio. Pregunta: cuando esta mañana, ahorita más temprano, les hice la pregunta, ¿cuál fue el mayor matoneo? ¿Cuál ha sido el mayor matoneo que han vivido por causa de Cristo? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos respondieron? El mayor matoneo que he vivido por causa de Cristo es que me rechacen o que se burlen de mí porque crean que me están lavando el cerebro, que me van a robar. ¿A cuántos de ustedes se les han burlado, o el mayor matoneo que han vivido por causa de Cristo es que les digan: vea, ese pastor le va a meter la mano al bolsillo y le va a sacar la platica? Levanten la mano, con toda sinceridad. Yo soy hijo de pastor, todos ustedes lo saben. En la universidad no hacían sino molestarme con eso. ¿Cuántos de ustedes han vivido su mayor matoneo por causa de Cristo, de otros cristianos católicos, que dicen: usted ya no tiene nada, usted se separó de la verdadera fe? ¿Cuántos de ustedes han recibido la mayor crítica por causa de otros cristianos católicos? Pregunta: ¿es eso lo que el Señor Jesús está diciendo en el texto? Jesús está diciendo: los van a criticar por causa del mal testimonio de algunos pastores que se roban el dinero, o los van a criticar por causa de algunos bullosos que no dejan dormir a los vecinos. ¿Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo? La pregunta que hoy me surge al leer este texto, cuando el Señor Jesús dice: por causa mía los van a perseguir, es: ¿por qué hoy nosotros, cristianos colombianos del siglo XXI, no vivimos persecución por causa de Cristo? ¿Por qué hoy nosotros no vivimos lo mismo que viven muchos otros cristianos en el Medio Oriente? ¿Por qué nosotros hoy no vivimos matoneo por causa de Cristo? Y yo lo invito a que tenga su texto abierto. Por favor, sígame en la idea que voy a tratar de transmitirles a través de lo que el texto dice. Si usted ve que yo estoy saliéndome del texto, con toda libertad llámeme hereje o lo que usted quiera. Yo no voy a leerlo, voy a tratar de seguir el desarrollo del texto, pero téngalo usted abierto para que se cerciore de que lo que estoy diciendo no viene de mis propias ideas o mis inventos, sino de lo que la palabra dice. 3 razones por las que creo que hoy nosotros, como cristianos colombianos del siglo XXI, no sufrimos por causa de Cristo. ¿Por qué no sufrimos hoy por causa de Cristo? Número 1, porque nos hemos amoldado, acomodado a este mundo. Porque nos hemos acomodado a este mundo. El versículo 19, ¿qué dice? Si ustedes fueran de este mundo, el mundo los amaría. Pero,
¿Qué dice? Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo no los quiere tanto, ¿cierto? ¿Eso es lo que dice? El mundo ustedes no le van a caer bien al mundo. ¿Qué dice el texto? El mundo los aborrecerá, el mundo los odiará. Ojo, nosotros como cristianos del siglo XXI, en un país cómodo donde hay libertad religiosa, hemos tendido a acomodarnos y a tranquilizarnos en este mundo, porque ignoramos muchas cosas de este mundo, porque nos sentimos tranquilos y cómodos, porque no hay alguien que nos esté diciendo desde el Estado: vea, usted no puede levantarse todas las mañanas los domingos a ir a adorar y cantar y celebrar, usted no puede leer la Biblia, usted no puede llamarse cristiano. No hay nadie que nos esté diciendo eso. Entonces nosotros estamos en un mundo cristiano, estamos tranquilos, estamos relajados, no hay nada de qué preocuparnos. La realidad es que nosotros como cristianos del siglo XXI nos hemos acomodado tanto a este mundo que nos hemos olvidado la realidad más principal y más esencial de nuestra vida como cristianos, y es que nosotros hemos sido elegidos de entre el mundo. Jesús nos ha escogido y nos ha sacado del mundo para ser diferentes. Nos ha sacado del mundo para recordarnos que el mundo y el cristiano no son lo mismo. En Juan, en todo el evangelio de Juan, en todo el pensamiento juanino, y yo me atrevería a decir que en todo el pensamiento del Nuevo Testamento, el mundo significa mucho más que el lugar geográfico donde nos ubicamos. El mundo significa el sistema de pensamiento contrario a Dios, el sistema de voluntades contrario a Dios, el sistema de acciones que es contrario a la fe propuesta por el Dios Todopoderoso. Juan dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Pero el mundo qué? El mundo no le conoció. Juan también dice en su primera carta: no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Juan es uno de los libros y uno de los escritores más claros del Nuevo Testamento. Yo no entiendo nosotros cómo no entendemos lo que Juan nos quiere decir. ¿Cómo no entendemos que Juan nos está diciendo: el mundo y el cristiano son incompatibles? El mundo y el cristiano no tienen nada que ver. El mundo y el cristiano no son la misma cosa. No se acomode al mundo, no se amolde al mundo, porque el mundo es todo lo que es contrario a Dios. Ustedes son un pequeño grupo de este gran sistema contrario a Dios que yo he escogido y que yo he separado. Sin embargo, nosotros decimos: Señor, gracias porque nos has escogido, y nosotros nos volvemos otra vez al mundo porque nos sentimos tan cómodos. Dígame si no es muy cómodo sentarse en un delicioso sillón acolchadito, prender su televisor plasma de 80 pulgadas, poner un partidito en esta época mundialista, la limonada bien fría, las crispeticas, chocolatina. Y sin darnos cuenta nos hemos dejado sistematizar por el mundo y hemos ignorado que poco a poco nos hemos parecido más a Él, que poco a poco eso que éramos, que nos hacía totalmente diferentes del mundo, cada vez es más normal. Sin darnos cuenta, cada vez compartimos más los mismos valores de este mundo. Sin darnos cuenta, cada vez aplaudimos más al sicario. Cada vez disfrutamos más cuando el robo se hace con tal audacia que nadie es capaz de cogerlo. Cada vez disfrutamos más de la corrupción. Sin darnos cuenta, nos hemos acomodado tanto a este mundo que no nos incomoda para nada la infidelidad de la novela que nos están presentando, que no nos incomoda para nada la inmoralidad sexual que nos presenta la televisión, la violencia que nos presenta la televisión. Es más, aplaudimos cuando acaban a esa cantidad de malandros o cuando se acaban entre ellos. Lo disfrutamos porque sin darnos cuenta nos hemos amoldado y nos hemos acomodado a este mundo, y por eso el mundo se siente cómodo también con nosotros. Como estamos tan acomodados, no incomodamos para nada al mundo. No somos la luz
que alumbra en la tiniebla. No somos la luz que presenta con fuerza el pecado del otro y por eso el mundo se siente tan cómodo con nosotros. Es interesante notar que la mayoría de veces, la gran mayoría de veces que aparece la palabra odio en los evangelios, en los 4 evangelios, la gran mayoría de veces aparece mostrando lo que el mundo sentirá por los verdaderos cristianos. Repito, la mayoría de veces que la palabra odio aparece en los evangelios, aparece mostrando lo que el mundo sentirá por nosotros, los cristianos. El mundo debería odiarnos. El mundo debería odiarnos. Sin embargo, lo que nosotros queremos despertar en el mundo es simpatía, es amor. Nosotros queremos que el mundo nos mire y nos aplauda y nos diga, ay, tan lindos esos cristianos. Ellos piensan un poquito diferente a nosotros, pero son tan lindos, ellos no se meten con nadie, no le hacen daño a nadie, no son intolerantes. Jesús, a través de los 4 evangelios, le dice a todos los cristianos, lo que usted debería despertar en el mundo es odio. Y nosotros hoy lo que queremos despertar en el mundo es cariño, amor y simpatía. Y eso nos lleva a nuestra segunda razón. ¿Por qué los cristianos de hoy no sufrimos por causa del evangelio? Escúcheme bien. Porque hoy queremos, anhelamos, soñamos ser más populares que Jesús. Porque los cristianos actuales queremos ser más populares que Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, no es mayor el siervo que su Señor. Por eso, si a mí me odiaron, ¿a ustedes? No, a ustedes les darán plataformas, les darán tarimas, les prestarán las plataformas virtuales para que ustedes sean famosos, les van a dar muchos likes, les van a dar muchos votos, ustedes van a llevar a gobernar, ustedes van a ser cabeza y no cola. Eso es lo que dice, ¿cierto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No quiero decirlo yo, quiero que ustedes lo lean. Si a mí me odiaron a ustedes, si a mí me persiguieron a ustedes, también los perseguirán. Si hubieran guardado mi palabra, dice Jesús, la suya también la guardarían. Jesús les está diciendo a sus discípulos, no se les suba la fama a la cabeza. No es mayor el siervo que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si a mí me odiaron, a ustedes los odiarán. No pretendan ser más famosos que Jesús. No pretendan ser más populares que Jesús. No pretenda caerle bien a todo el mundo. No pretenda utilizar a Jesús para quedar bien usted y para ganar el mundo. Jesús, el Jesús al que yo sigo fue el Jesús que dijo, si quieren ganar la vida, tienen que perder su vida, porque cualquiera que ame su vida en este mundo, la perderá. Pero cualquiera que odie, léanlo ustedes en Juan 12, no en ese momento, pero léanlo ustedes en Juan 12. Jesús no dice cualquiera que no le guste su vida en este mundo. Nosotros tratamos de maquillar las palabras de Jesús para que nos suenen más bonitas. Jesús dice cualquiera que odie su vida en este mundo, la ganará. ¿Sí me están escuchando bien, cierto? Cualquiera que odie su vida en este mundo. Sin embargo, nosotros pretendemos ser más famosos que Jesús, queremos ser más populares que Jesús, queremos caerle bien a todo el mundo. No importa si Jesús no le cae bien a todo el mundo, pero yo sí quiero caerle bien a todo el mundo. Es que Jesús seguramente fue menos sabio que yo. Jesús seguramente se equivocó. Jesús no supo cómo llegarle a las personas, no tenía un buen asesor en marketing que le ayudara para saber cómo llegarle bien a todas las personas. No tenía un buen equipo de medios que lo maquillara y que le hiciera la edición suficiente como para que no le quedaran los errorcitos, para solamente subir los videitos bonitos. Hermanos, préstenme atención a lo que les estoy diciendo. Nuestro modelo de cristianismo actual
es el modelo que nos han presentado los grandes salmistas, los grandes predicadores que aparecen en YouTube, en Enlace y en el resto de plataformas virtuales. Ese es el modelo del cristiano editado. ¿Cuándo ustedes han visto que uno de estos famosos predicadores o que uno de estos famosos cantantes cristianos suba un video diciendo perdónenme, la embarré, pequé, he caído? Si alguien lo ha visto, por favor, levante la mano. ¿Cuándo han visto ustedes a uno de estos predicadores famosos, artistas famosos cristianos, diciendo: yo soy como ustedes, yo la embarro todos los días? Ah, no, es que ellos no pecan, ellos no la embarran, ellos nunca han caído. No, ellos tienen la posibilidad de editar sus vidas y subir a lo que nosotros podemos llegar, subir solamente la parte que ellos quieren dejarnos ver. Y ese es el modelo de cristianismo que nosotros tenemos, el modelo de cristianismo que no le importa tanto cuál es tu manera de vivir, que no le importa tanto si has comprendido las cosas de la fe sincera y realmente, sino si hay suficientes likes para mis videos, si hay suficientes seguidores en Twitter, en Instagram y en todo el resto de cosas raras que yo ya ni entiendo porque me estoy volviendo viejo. En serio, yo los escucho hablar a los muchachos de youtubers y todo ese tipo de cosas y ya me voy más bien a cambiar pañales. Hermanos, piensen por un momento en nuestros representantes en la política, en los que han dicho querer hacer política con la fe. No voy a decir nombres ni partidos políticos para no herir susceptibilidades, pero piense con toda sinceridad en lo que le estoy preguntando. ¿Alguno de estos personajes, cree usted que alguno de estos personajes que utiliza aquí un lenguaje moralista que denuncia a todo el mundo, haría lo mismo si supiera que su vida corre peligro? ¿O solamente lo hacen aquí para ganar votos? ¿Haría lo mismo si estuviera en un estado, en un país donde hubiera la posibilidad de que por lo que está diciendo se fuera a la cárcel de inmediato, donde hubiera la posibilidad de perder la vida por lo que está afirmando? Piénsenlo, yo no estoy diciendo que no, pero piénsenlo si este tipo de personajes harían lo mismo o solamente están tratando de ganar votos a través de nosotros. No, tristemente, el cristianismo hoy se ha vuelto moda para los faranduleros y un comodín para los politiqueros. Mientras Jesús, cuando lo quisieron poner como rey, dijo: qué pena, se escabulló, se le perdió a la gente y dijo: yo no he venido a reinar. Nosotros hoy queremos utilizar a Jesús como pretexto para gobernar. Mientras Jesús fue capaz de cantarle la tabla a sus discípulos, mirarlos a los ojos y decirlos: yo no le creo a usted. Así usted diga que cree en mí, yo no le creo a usted. Mientras fue capaz de despacharlos y decirle al mismísimo Pedro: ¿ustedes también se quieren ir? Nosotros hoy queremos recibir likes y votos de donde vengan, sin importar quién quiera que sea, sin importarnos un pepino lo que viva esta persona. Mientras Jesús no le temblaron las rodillas cuando se quedó solo en el arresto, no le tuvo miedo a ver a sus discípulos huir, no le tuvo miedo a ver a más de 600 hombres armados, no le tuvo miedo a estar frente a Pilato. Todo el tiempo supo con claridad cuál era su misión. Nosotros hoy buscamos hacer alianzas estratégicas con los más poderosos para poder llegar a montarnos al poder y tener la posibilidad de gobernar. El Jesús que yo conozco no es el Jesús que vino a gobernar, no es el Jesús que vino a quitarle el imperio, el poder a los romanos. Es el Jesús que vino a morir en la cruz. Hoy muchos nos dicen: es hora de que la fe reine, es hora de que la fe gobierne, llegó la hora. Y yo me pregunto si estas personas han leído el Evangelio de Juan, donde la hora de la glorificación para Jesús es la hora de la cruz, donde la hora de la glorificación para Jesús no es montarse al trono y vencer a todos
todos sus enemigos, donde la hora de la glorificación para Jesús no es tener el poder total humano, donde la hora de la glorificación para Jesús es llegar a la cruz. Yo me pregunto si estas personas han leído el diálogo entre Jesús y Pilato, cuando Pilato le dice: ¿no sabes que yo tengo autoridad para hacerte daño? Y Jesús le dice: ninguna autoridad te es dada sino es dada del cielo, porque mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo no entiendo en qué momento nuestra ambición se convirtió en gobernar. No entiendo en qué momento nuestra ambición se convirtió en llegar a todo el mundo, llegar a aparecer en todas las plataformas de YouTube y tener muchos likes y que mucha gente nos mire y que lleguemos a ser famosos y que lleguemos a ser más grandes que las mega iglesias. No entiendo en qué momento nuestra misión, nuestra ambición cambió. No entiendo en qué momento nuestra ambición dejó de ser la cruz para convertirse en reinar, en el reinado, en llegar a ser grandes, en llegar a ser famosos. No entiendo en qué momento dejamos de seguir al Jesús que murió en la cruz para seguir a cualquier otro revolucionario que en nombre de Jesús quiere llegar a gobernar. Hermano, si la humanidad hoy no nos persigue, si hoy no vivimos matoneo por causa de Cristo, en primer lugar es porque nos hemos acomodado a este mundo. En segundo lugar, es porque pretendemos ser más populares que Jesús. En tercer lugar, no vivimos matoneo por causa de Cristo porque no entendemos el pecado de la sociedad. No entendemos el pecado de la sociedad. Jesús les dice a sus discípulos, el versículo 18: si a ustedes los aborrecen, si a ustedes los odian, no se preocupen. ¿A mí qué? A mí me aborrecieron primero, a mí me han odiado primero. Más adelante el versículo 21 dice: ¿cómo dice? Todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no me han conocido a mí ni al que me envió. Porque todo aquel que odia a Jesús odia también al Padre. Si ustedes no hubieran visto todo lo que yo dije, todo lo que yo hice, no hubieran oído todo lo que yo les dije, sigan ahí la lectura. Si yo no hubiera venido y no hubiera hecho todo lo que hice en presencia de ustedes, si yo no hubiera venido y les hubiera dicho todo lo que les dije, ustedes tendrían excusa. Pero como yo ya vine, como yo ya hablé, como yo ya hice señales e hice obras que certifican que soy el Hijo de Dios, no tienen excusa. Su pecado permanece porque me han odiado, y esto ha servido para que se cumpla lo que estaba escrito. Sin motivo, ¿qué dice el versículo 25? Sin motivo me han odiado. Hermano, escuche bien la palabra que se repite una y otra vez: odio, odio, odio. Hermano, oído a esa palabra, que no se le escape, que no se le escape. Esa palabra es grotesca, esa palabra es fuerte, esa palabra duele en el corazón. Esa palabra es fuerte, más cuando estaba Jesús diciendo: el pecado de esta sociedad, el pecado de este mundo es que me ha rechazado, que me ha odiado. Escúcheme bien, el pecado más grande de la sociedad nuestra desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días no es el aborto, el homosexualismo, no son las guerras y el consumismo. El pecado más grande que nuestra sociedad ha cometido desde la época de Jesús hasta nuestros días
es haber rechazado a Jesús. Es haber dicho, aunque la luz vino y yo sé que esta es la luz, yo prefiero las tinieblas, yo amo más las tinieblas. El pecado más grande de nuestra sociedad es el que comúnmente nosotros ignoramos y nosotros decimos, ay no, es que él es pecador porque él tiene sus tendencias amaneradas. Ay no, él es pecador porque él es un corrupto. Ay no, es que él es pecador porque él dice groserías. Él es pecador porque ha rechazado a Jesús. Porque Jesús se le presentó y le mostró sus obras, mostró señales que le dirigían directamente hacia la cruz. Mostró señales que eran que hacían de su identidad algo indudable, con lo que todos podían decir, este es el Hijo de Dios. Habló palabras que lo certificaban como el enviado del Padre. Sin embargo, nosotros, en cabeza de los judíos, su pueblo, lo hemos rechazado. Hemos ignorado su presencia para seguir anonadados con nuestros deleites y nuestros placeres mundanos. Estamos cegados por lo que este mundo tiene para ofrecernos. Estamos tan cegados que nosotros seguimos prefiriendo las tinieblas por encima de la luz. La luz vino y nosotros amamos más las tinieblas. Esta es la condenación, que la luz vino y nosotros preferimos la comida de la basura. Esta es la condenación, que el pan de vida nos ofreció, la comida que nos puede saciar completamente, y nosotros preferimos seguir comiendo migajas. Esta es la verdadera condenación. No es la verdadera condenación que yo cometa un pecadito. No, detrás de todo esto, en el fondo de todo esto, está que estoy rechazando a Jesús. Esta sociedad ha rechazado a Jesús. Abramos nuestros ojos, hermanos. Yo no entiendo cómo hoy nosotros abrazamos tan fácil banderas políticas, vestimos nuestros carros, nuestras redes sociales y demás cosas de alguno de los diferentes candidatos, vestimos nuestra casa, y no estoy hablando de los hermanos que vienen con camiseta de Colombia. Yo amo a mi selección Colombia, la disfruto, pero yo no entiendo cómo nosotros nos declaramos seguidores de una selección Colombia. ¿Cómo nosotros nos declaramos seguidores de Fajardo, Petro, Uribe? Yo me pregunto si con la misma fortaleza con la que defendemos a uno de estos personajes políticos defendemos la fe cristiana. Yo me pregunto si de la misma forma en la que vestimos todo lo que somos para hacer campaña política, vestimos todo lo que somos para evangelizar y hacer proselitismo. Yo me pregunto si nosotros hoy nos declararíamos más bien fajardistas, petristas o uribistas en vez de cristianos. Yo me pregunto si nosotros hoy terminaríamos incitados por nuestros líderes religiosos corruptos, gritando Barrabás, que suelten a Barrabás, e ignorando que rechazamos a Jesús. Yo me pregunto si hoy hemos abrazado cualquier otro tipo de bandera y hemos ignorado la cruz. Yo me pregunto si hoy, por ignorar que el mundo entero ha rechazado a Jesús, nosotros también terminamos rechazándolo para abrazar las ideas, las propuestas, los modelos de vida que el mundo nos propone. Quiero invitarlo a que terminemos con lo siguiente. Si usted hoy estuviera en China, piense en China, la China de hoy. Usted es un ojirrasgadito que habla así bien raro, bien extraño, escribe más extraño todavía, vive por allá en el Medio Oriente, y usted tiene la elección, usted es cristiano, usted tiene la elección de ser un cristiano radical que tiene que sufrir el
la persecución, que tiene que ir a la iglesia, que no es una super iglesia así hermosa como esta, sino que tiene que llegar con su Biblia bien escondida, ni siquiera debajo de la mano, bien escondida, porque lo pueden encontrar y lo pueden llevar a la cárcel, no puede subirse al taxi y decirle, por favor me lleva a la iglesia presbiteriana Cumberland de Armenia, sino que le tiene que decir, lléveme a tal casa porque tengo que llegar allá como un agente secreto. Un cristiano que no puede tener el supergrupo de alabanza que nosotros tenemos y hacer la superbulla que nosotros hacemos, porque tenemos que cantar en silencio, de la mente para adentro, porque si no nos pueden encontrar. Pregúntese, ¿usted preferiría ser uno de estos cristianos encubiertos o preferiría, porque también los hay en la China actual, ser un cristiano aliado con el Estado, que tiene libertad para predicar? Tienen iglesias, hay iglesias grandes en China, tienen iglesias grandes, cómodas, tranquilas, donde la gente puede llegar con tranquilidad, puede decirle al taxi, lléveme a tal iglesia, sin ningún problema, porque son iglesias que están aliadas con el Estado, tienen ciertas limitaciones, no pueden predicarlo todo. ¿Cuál de los dos sería usted? Con toda sinceridad, piénselo por un momento. ¿Preferiría tener que esconderse para alabar a Cristo o aliarse con el Estado y estar un poco más cómodo y más tranquilo? Hermano, en la China actual hay aproximadamente 100 millones de cristianos. Escúchenme bien el dato, 100 millones de cristianos. Llevan un régimen desde más o menos el 70, un régimen comunista que les ha prohibido en parte el cristianismo, y han crecido muchísimo más que nosotros. 100 millones de cristianos es casi el doble de la población colombiana actual. Hay cristianos encubiertos, como también hay cristianos acomodados o aliados con el Estado. ¿Cuál de los dos cree usted que sería, si estuviera allá, con toda sinceridad? ¿Estaría más tranquilo en el lado de allá o estaría más tranquilo en el lado de acá? Hermanos, no necesitamos ir muy lejos. La realidad es que nosotros hoy vivimos lo mismo, vivimos exactamente lo mismo, solo que nosotros no tenemos algún tipo de prohibición y no tenemos tantos pecados, o sí tenemos muchos, pero no tenemos pecados tan visibles que nosotros decimos, no, tenemos que radicalizarnos. Nosotros nos hemos dejado sistematizar por nuestro mundo, creyendo que el capitalismo y que muchas otras cosas que vemos totalmente normales, el consumismo y una cantidad de cosas, eso es parte de la bondad de Dios para nosotros, y nos hemos dejado sistematizar sin darnos cuenta que poco a poco estamos sentados en el sillón pretendiendo ser más famosos que Jesús, deleitándonos con nuestra tranquilidad y creyendo, es que esos cristianos chinos deben estar en pecado para que los persigan, deben estar en pecado. Hermanos, sin darnos cuenta, nosotros nos hemos dejado sistematizar por el mundo y hemos buscado la forma de agradarle a nuestro Estado, a nuestro sistema económico, a nuestros diferentes sistemas, para estar un poco más tranquilos, ¿no? ¿Sabe cuál es la oración de estos cristianos chinos perseguidos? La oración de estos cristianos por nosotros, los que estamos aquí en Colombia, los que viven en Estados Unidos, porque nosotros los cristianos occidentales, su oración es: Señor, envíales persecución. Yo no diría tan envidiosos, claro, como ellos, entonces también quieren que nosotros vivamos persecución. No, ellos oran: Señor, envíales persecución para que conozcan el sabor a evangelio, para que conozcan lo que es llevar la cruz, para que vivan una fe real, para que radicalicen su discipulado, para que les cueste, para que sea ese colador donde pasan los que son realmente cristianos. Envíales persecución para que se desacomoden y dejen de ambicionar cosas que no deberían ambicionar y empiecen a ambicionar su cruz. Hermanos, estos cristianos saben lo que es tomar su cruz y llevarla, saben lo que es todos los días levantarse y tener solamente de reservas económicas, físicas, emocionales,
la fe, saben lo que es depender totalmente de Dios. Estos cristianos han experimentado el gozo de saber que aunque viven en persecución, están más libres que nunca en Cristo. Estos cristianos han experimentado el gozo de saber que aunque no están tranquilos con su mundo, no están acomodados con su mundo, que aunque no tienen mega iglesias, no aparecen en YouTube, que aunque no son pastores renombrados, tienen el gozo de saber que algún día su Señor les dirá: entra en el gozo de tu Señor, porque has sido fiel en lo poco. Tienen el gozo de saber que algún día el Señor los abrazará y les dirá: ustedes que han sido mártires por la fe, yo los amo, los recibo, les enjugaré sus lágrimas y los tendré conmigo. Hermano, mi invitación hoy para usted no es: vaya, busque persecución, métase a un país comunista. Si el Señor lo está llamando a eso, hágalo. No es mi invitación para usted: vaya y dígale, péguenme un tiro porque soy cristiano, o vayan, ciérrenme la iglesia. No es esa la invitación. Mi invitación para usted hoy es, escúcheme muy bien por favor, mi invitación para usted hoy es: desacomódese de este mundo pecador y haga de su ambición la cruz. Haga que la cruz sea su única ambición, que por encima de cualquier deseo, por encima de cualquier sueño, que por encima de cualquier anhelo, por encima de cualquier casa, carro, beca y todo lo demás que el mundo pueda ofrecerle, su única ambición sea la cruz, sea caminar como Jesús, sea llegar a morir y a decir como Jesús: la hora de mi gloria no es la hora de estar reinando, no es la hora de tener mi empresa en el mejor lugar, no es la hora en la que esté viajando por todo el mundo y teniendo el mundo en mis manos. La hora de reinar, la hora de mi gloria es la hora de la cruz. Yo le invito a que cierre sus ojos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos parecemos tan poco, tan poquito a los discípulos del primer siglo. Nos parecemos en las cosas malas, pero algunas de las buenas las hemos dejado ya hace mucho. Estamos tan tranquilos con el mundo en el que vivimos. Ignoramos que es un mundo que te ha rechazado a ti. Señor, perdónanos porque hemos ambicionado, hemos soñado tener dinero, tener posesiones, y aún te hemos utilizado muchas veces para esto. Señor, trae perdón a nuestro corazón y arrepentimiento, y llévanos a hacer de tu cruz nuestra única ambición. Llévanos a hacer de tu muerte nuestra única ambición. Llévanos a recordar que sin cruz no hay resurrección. Llévanos a recordar que no hay posibilidad de vida eterna. No hay posibilidad de salvación cuando hemos hecho una oración de fe frívola y hemos seguido abrazando a este mundo, deleitándonos en lo que este mundo tiene para ofrecernos. Llévanos a recordar que sin odio por este mundo, sin odio por nuestra vida en esta tierra, no podemos alcanzar la vida real. Ayúdanos a amarte tanto, a ambicionar una relación tan profunda contigo, que sea lo único que nos importe. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra tranquilidad, por nuestra comodidad. Líbranos de seguir en esta pasividad. Llévanos a radicalizar nuestra fe, a proclamar más de ti que de cualquier candidato político. Llévanos a hablar de ti a diestra y siniestra sin temor a lo que pueda pasar. Perdónanos, Señor, porque en medio de la comodidad en la que vivimos preferimos no perder un trabajo, preferimos no perder un amigo con tal de no incomodar a otro. Y ayúdanos, Señor, para vivir una fe real, una fe profunda,
Oramos hoy por nuestros hermanos perseguidos en el resto del mundo, Señor, y clamamos que tú les des tiempos de paz, pero que les des tiempos de paz no para volverse como nosotros, cómodos, tranquilos y ambiciosos, que les des tiempos de paz para volvernos a nosotros al verdadero evangelio, para invitarnos a nosotros con más tranquilidad y libertad a una cruz, a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.